amplificadores regenerativos, osciladores, receptor heterodigeno, entre otros. Al haberse fabricado estos componentes, se empezaron a hacer centrales de telecomunicación, lo cual permitió aumentar su comercio hacia la industria eléctrica. En un instituto tecnológico de Massachusetts sienta las bases para el uso de álgebra y el análisis y síntesis de circuitos digitales, dando esto como la segunda generación de los componentes microelectrónicos. Su impacto en las computadoras dio lugar a tercera generación en la siguiente década, con potencia de almacenamiento y cómputo crecientes que permiten nuevas técnicas de programación. El microprocesador generó la cuarta generación de computadoras. Esta nueva generación representa un salto cuantitativo y cualitativo respecto a las anteriores. Hasta ese momento las computadoras habían sido grandes, lo que permitió que el desarrollo de las componentes sean portátiles y de menor tamaño, al cual hizo un gran avance en los desarrollos de los artículos tecnológicos. Ahora nos pasamos a la definición de la electricidad y la electrónica. La electricidad se define como un fenómeno físico en el cual los griegos le habían llamado electrón, el cual ellos ya habían estudiado su epistemología como si fuera parte de su reacción. La electricidad, toda carga eléctrica por hecho de serlo, genera un espacio que rodea un campo eléctrico. Como se ve en la imagen, se podría apreciar que mediante un campo eléctrico también se podría generar un campo magnético. Sin ninguno de los dos no existiría lo que es la electricidad o la electrónica. La electricidad es originada por cargas eléctricas en reposo o en movimiento. Es más, cuando las cargas eléctricas se mueven, crean además campos magnéticos. A través de la historia se han encontrado formas para utilizar estos electrones y hacerlos que enciendan dispositivos de los que disfrutamos hoy en día, como es posible lo que hoy en día conocemos como los aparatos electrónicos que utilizamos para la vida cotidiana. La electrónica es una disciplina, una rama de la física que es especializada en una ingeniería que estudia el fluido de los electrones. Existen dos formas muy diferentes de almacenar información en el aspecto de la electrónica, que son las análogas y las digitales. Las análogas, la rama de la electrónica que estudia los sistemas cuyas variables varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar valores infinitos. En cambio, las digitales es una rama de la electrónica más moderna que evoluciona rápidamente. La ciencia y las tecnologías eléctricas y electromecánicas se ocupan de la generación, conversión de energía eléctrica y desde otras formas de energía. Los mayores de los dispositivos utilizados en la electrónica son semiconductores. Existen dos partes que son los conductores y los de valencia. Los electrones de los conductores ocupan una infinidad de niveles energéticos posibles, un intervalo de valores de energía que se denomina banda de conducción, y los de valencia es el intervalo de niveles energéticos ocupados por electrones ligados a sus átomos. Sería todo, más. Ok. ¿Por qué es importante el estudio de la electricidad? Sería importante para comprender lo que sería una parte de la electrónica, como hicieron los griegos, o empezaron a estudiar lo que era la electricidad por medio de los rayos, y para poder comprender lo que es el flujo de los electrones mediante las cargas.
Entonces, ¿cómo entiendes una carga eléctrica y una corriente eléctrica? Una carga sería como la cantidad de energía que se obtendría y la corriente sería la fuerza en que sería distribuida. La corriente es el flujo de esa carga, Ok. ¿no? Bueno, muy bien, León Martín, gracias. Caleb, Alejandro, escuchamos. Caleb, Alejandro, Ok, adelante. a ver, permítame. ¿Ya se ve? Ahí está, adelante, muy bien, ya se ve. Ok. La electrónica y su historia a través del tiempo para la materia que llevamos, electrónica analógica. Es importante comprender, bueno, en la investigación por lo menos que yo hice, que la electrónica tiene sus inicios, o sea, la materia, tal como es electrónica, dejando de lado los fenómenos que son de la electricidad, tiene su inicio más que nada por ahí de los años 1890, por ahí de esas décadas, y algo que juega un papel muy importante es el efecto termoiónico, que si bien se dice que es un efecto que descubrió Alva Edison, hay otros cuantos autores que dicen que no es un efecto que descubrió, es un efecto que él redescubrió, que no sabía que ya se había descubierto antes. También por eso, o de ahí, que se le haya bautizado como el efecto Edison. Pero, ¿qué es el efecto termoiónico? El efecto termoiónico ocurre cuando calentamos un material y entonces alrededor de ese material se crea una nube iónica, una nube pues con diferencia de, de electrones. O sea, el material que se encuentra alrededor de ese material ionizado, el material calentado, se convierte en iones. En algunas investigaciones encontré que era independiente el material que se ionizaba, o sea, podía ser ya sea material como plástico o esto y el otro, y en algunas otras fuentes encontré que lo que realmente sufría el efecto o lo que realmente hacía efecto el efecto termoiónico, gracias a la redundancia, son los elementos metálicos y los óxidos. Este personaje, Thomas Alva Edison, como ya les comenté, en algunas fuentes dicen que no fue el descubridor de este efecto, pero vamos a adentrarnos un poco en el contexto histórico y qué es lo que hizo este personaje. Pues este personaje, básicamente, en un principio se le conoce por inventar la bombilla, aunque pues también hay muchos foros de internet que dicen que no la inventó, ¿no? Pero pues eso ya es otra cuestión. Para lo que es el tema, el efecto termoiónico lo descubre, entre comillas, cuando intenta arreglar el problema de que las bombillas se oscurecen y terminan dejando de funcionar porque el filamento de la bombilla se va desgastando y va cayendo pedazos de carbón, porque las bombillas antiguamente se hacían con filamentos de carbón o de tungsteno. Entonces,
él busca una manera de hacer que esto no suceda. Y su manera es poniendo una placa en la parte superior de la bombilla para que al cargarse eléctricamente atraiga a estas partículas. Lo que se da cuenta es que descubre el efecto termoiónico. Más tarde nosotros encontramos al señor John Ambrose Fleming, que propone el diodo termoiónico, aprovechándose de este descubrimiento de Alva Edison. Propone este diodo, una válvula, que lo que hace realmente es, aprovechándose de este efecto, que solamente deja pasar la corriente en un sentido y en otro no, crea como que un pre a los diodos actuales, aunque en ese momento era una válvula que pues más aquí adelante la muestro. La válvula de Fleming era una válvula que pues muy diferente a los diodos actuales. Si alguien conoce el diodo, por ejemplo, el 1N4007, se da cuenta que hasta el tamaño es terriblemente grotesco con el de la válvula de Fleming, aunque cumplía una función bastante similar. Y aquí explica el funcionamiento de la válvula, pues así algo un poco rudimentario, pero que es bastante entendible, de que la nube de electrones que está alrededor del material termoionizado permite el paso de la corriente en un sentido y en otro no. Y él patenta este invento como suyo. Claro que no es pues parecido al de Edison, pero se aprovecha de uno de los efectos que Edison redescubre. Más tarde, el ingeniero Le Forest saca una versión de este tipo diodo en el que puedes, ¿cómo podríamos decir?, configurar qué tanto puede pasar o cuándo va a ser el límite para que pueda pasar la corriente a través del dispositivo. Algo, pues, análogo, podríamos decir, o por lo menos yo lo comprendí como si fuera un transistor actual, pero ya a su época. Y aquí está la figura de cómo es lo que se hacen ahorita ahorita se le llaman triodos, pero en su momento era la válvula de Fleming. Y bueno, a final de cuentas, los transistores como los conocemos actualmente fueron creados en los laboratorios Bell. Cuando los científicos se dieron cuenta, ya estaban investigando previamente todo esto, entonces se dieron cuenta de todos los fenómenos que tenía y terminaron por inventar los transistores, que han sido la mayor revolución hasta ahora de la electrónica y nos ha llevado a avances como la televisión, no solo la televisión, la radio, todas las telecomunicaciones podría decirse que son basadas en transistores y creo no equivocarme al 100% que sí, todas son basadas en transistores y no solo las telecomunicaciones, también hay muchas partes en la medicina que utilizan la medicina que son electrónicos, que son aparatos electrónicos que son basados, que tienen que tener una lógica y en la que se utilizan los transistores. Y bueno, mi conclusión sería que esa misma, que ahorita tenemos bastante tecnología y a pesar de las limitaciones por la miniaturización que pueda haber, como no sé si alguien haya escuchado la ley de Moore, que dice que hasta cierto punto llegamos a miniaturizar, o sea, hacer pequeños los transistores, que por ejemplo, no sé si alguien ha visto los, los microprocesadores como son, que son muchas pequeñas patitas, donde lo que son realmente son pequeños transistores que están conmutando. Entonces, todo esto pasó de algo tan simple como querer encender la luz con Thomas Alva Edison a llegar a tener las telecomunicaciones como las tenemos ahora, entre muchos otros avances tecnológicos que devinieron de estos descubrimientos. Finalmente me gustaría proyectarles, si me lo permite el maestro, un video sobre el funcionamiento del diodo. Adelante. Ok.
El diodo es un componente esencial de la electrónica moderna y su característica principal es que solo permite el paso de la electricidad en una única dirección. ¿Se escucha? Y quizás ustedes ya lo han utilizado, pero ¿saben cómo funciona un diodo? No se internamente? escucha. No, A ver. Y quizás ustedes ya lo han utilizado, pero No creo que no se va a escuchar mucho porque la bocina es independiente al micrófono, entonces voy a activar los subtítulos ¿saben y al final lo voy a explicar un poco de qué es lo que dijo. cómo funciona un diodo internamente? Si quieres puedes ir explicando. Bueno, Existen decenas de tipos de diodos, pero en este video nos vamos a focalizar en dos. El primero aquí que se nos inventó, muestra el lo diodo que de es vacío, la y uno de el los primer- más utilizados hoy en día, el diodo semiconductor. Para el entender primer- cómo funcionaba la un diodo de primera vacío, primero tenemos que válvula, entender un digo, comportamiento válvula extraño de del los primer metales, el cual fue descubierto por Como les comenté y Frédéric como se Gautier los- en ahí 1876, se los proyecté. quien en uno de sus Y aquí nos experimentos dice vio cómo cómo al el calentar una esfera de hierro descubridor con del una carga termodinámico negativa es en otra el persona, vacío, en este caso Frédéric- esta perdía su carga. Frédéric Gautier. Mientras que en el caso contrario, Recordarlo bien. al calentar una esfera Donde con carga descubrió que al positiva calentar no ocurría ninguna un variación. elemento ionizado Este perdía sus comportamiento, iones al cual se le solamente cuando conoce eran hoy en día iones como negativos. emisión termoiónica, se debe a que a nivel No atómico hacía- son los no tenía este electrones de comportamiento. carga negativa los que pueden desplazarse, y en este caso particular, al ser excitados mediante calor, se desprenden del material en forma de iones. Años más tarde, en 1880, Thomas Edison, sin conocer el trabajo de Frédéric Gautier, Puedes ir leyendo, redescubrió profe, este tú lo tienes fenómeno más mientras clarito ahí. intentaba desarrollar la bombilla eléctrica. El problema que quería solucionar era que al encender las bombillas, con el tiempo estas se comenzaban a oscurecer por dentro, y probando diferentes alternativas, se dio cuenta de que si ponía dentro una placa metálica cargada positivamente, el material se depositaba solo en esa placa, y no en el vidrio de la bombilla. En esta configuración, dado que el filamento estaba liberando electrones, le llamaremos cátodo, mientras que por otro lado, ya que la lámina estaba recibiendo los electrones, le llamaremos ánodo. De esta manera, al tener un cátodo y un ánodo, el conjunto fue conocido como diodo. Pero hay un detalle, no fue Thomas Edison quien se adjudicó su invención, ya que él solo lo vio como una forma de eliminar la suciedad dentro de las bombillas. Fue John Ambrose Fleming quien le dio la utilidad por la cual lo conocemos hoy en día, pues se dio cuenta de que al integrar estos componentes en un circuito, el diodo solo permitía el paso de la corriente en una dirección, haciéndolo un componente ideal para rectificar señales alternas o también como un dispositivo regulador de corriente, pues la cantidad de carga que pasaba del ánodo al cátodo estaba directamente relacionada a la temperatura del sistema. Pero habían varias razones por las cuales los diodos de vacío fueron reemplazados. Requerían calentarse para funcionar y por lo mismo gastaban energía innecesariamente, además de requerir un tiempo para llegar a la temperatura en la que comenzaban a liberar los electrones. Su tamaño era relativamente grande, al tener una cúpula de vidrio era un componente bastante frágil y al igual que las bombillas incandescentes, su vida útil no era muy larga. Pero con los diodos de semiconductor, todos esos problemas desaparecieron. Todos. Son pequeños, no requieren energía extra, son resistentes, tienen una mayor vida útil y su velocidad de reacción es prácticamente instantánea. La forma en que funcionan este tipo de diodos es utilizando, materiales semiconductores. Estos son materiales que actúan como aislantes eléctricos, pero que bajo ciertas circunstancias son capaces de actuar como conductores, como por ejemplo al aplicarle un campo magnético, una cierta temperatura o al ser impactados por radiación, entre otros factores. Específicamente, los diodos semiconductores utilizan dos semiconductores, los cuales, si bien poseen una misma matriz o material base, como por ejemplo el silicio, por un lado un semiconductor tendrá un exceso de electrones libres y por ello se le conoce como semiconductor tipo N, de negativo, mientras que el otro semiconductor tendrá una falta de electrones o huecos y por ello se le conoce como semiconductor tipo P, de positivo. Al tener estos dos semiconductores unidos, no ocurre nada. Pero si conectamos el polo positivo de una batería al semiconductor tipo N, tampoco pasa nada, porque los electrones van a intentar moverse hacia el terminal positivo, y por lo tanto no existirá un flujo de corriente a través del diodo. Ahora, si invertimos las conexiones, los electrones van a intentar moverse en la dirección contraria, y pasarán hacia el semiconductor tipo P, atravesándolo hasta llegar al cable conductor en el otro extremo.
En teoría, solo con estos componentes debería Podríamos funcionar nuestro Dios, pausarlo aquí, pero para tener un Caleb, producto... y mañana continuamos. Correcto, profe. Realmente Sí, ya es muy bien. lo último. Ya nada más explica cómo es el funcionamiento de los semiconductores y ya. Pero pues ya, Ok, mañana lo puedes poner, pero con el audio, para que lo escuchemos. ok. Sí, de hecho ahorita tenía audio, pero no sé si se escuchaba. No escuchamos, al menos yo no. Pero bueno, son las 3 de la tarde. Creo que terminaron todos de exponer. A ver, déjeme ver. Sí, me faltó Dayana Guadalupe, que tiene un problema con su micrófono. Mañana, podrías exponerlo, Dayana. O en su defecto, preparar una presentación desde YouTube y en la clase podríamos ver tu presentación. ¿Sí? Los demás no entregaron, no los veo. Me apoyan nada más contestando presente. No pasé lista la clase anterior, pero voy a pasar lista ahorita. Y los que estén, pues pondré asistencia en la clase anterior. Carrillo Varela. Presente, profe. Pech. Presente, profe. Chipuch. Presente. Aguilar Ruiz. Presente. Romero Tuz. No está. Diego Gaspar. Presente. Frank Miss. Muñoz Sarmiento. Presente. Cruz San Miguel. Camacho Juchín. Garzún Zapuc. Presente. Ya Rosado. Presente, dije. Rocha C. Presente. Garma Zúñiga y León Martín. Presente. Presente, profe. Muy bien. Nos estamos viendo. Creo que nos toca clase mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.